Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar otra vez en una de nuestras sesiones de formación. Primero a nuestra colaboradora de hoy, que es Macarena Martini, que es la que nos va a regalar esta sesión tan interesante y tan útil para todos en todos los momentos de nuestra vida y, bueno, en concreto en este, que es en el de la pérdida de un empleo, ¿no? De un trabajo. Macarena Martini es especialista en acompañamiento en procesos de duelo, desarrollo personal y profesional. Se dedica, entre otras cosas, a impartir talleres sobre estos temas, como el que nos va a hablar hoy. Tiene una amplia experiencia en el mundo corporativo, desarrollo directivo, la psicología humanista y procesos de duelo de diversa índole. Es la fundadora de Enredadera, es un espacio de crecimiento personal y profesional que podéis, bueno, por supuesto, contactar si queréis, y para particulares y empresas. Así que nada, Macarena, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, por iluminarnos, ¿no?, en este tema del duelo que es tan necesario superar y tan importante para todos en muchos momentos tristes de nuestra vida. Así que nada, gracias por colaborar con Savia, porque siempre queremos de verdad todos vosotros deciros que todos estos colaboradores hacen estas sesiones de manera completamente altruista. Sin ellos Savia pues sería muy complicado sacarla adelante y son parte vital de este proyecto. Así que como ya sabéis, además están todos en el camino Savia, que queremos de verdad que le dediquéis tiempo a aprovechar todos estos recursos que a través de nuestros colaboradores os ofrecemos para que podáis aprovechar descuentos en formaciones, becas que regalan, asesoramiento en carrera profesional, en temas de duelo como el que nos va a contar hoy Macarena, en emprendimiento, en otras formas de trabajo que están o nichos de empleo que están surgiendo. Todo se recoge dentro del camino, así que os animamos a seguir consultándolo, a dedicarle tiempo, porque podéis encontrar cosas muy interesantes que os pueden ayudar en esta etapa de transición profesional en la que os encontráis. De cara a los próximos acciones de Savia, recordar que no sé si habéis recibido ya, me imagino que sí, que tenemos nuestro evento anual el día 17 de noviembre por la mañana. Va a ser este año va a ser híbrido. Para lo que estuvisteis el año pasado, sabéis que se hizo solo online por el tema de la pandemia, pero este año lo vamos a hacer híbrido. Vamos a hacer unas 2 horas de sesión que podréis conectaros desde casa para los que no podéis acudir de manera presencial a Endesa, y otra parte que se va a realizar durante toda la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Endesa, en la sede de Endesa en Madrid, en el Campo de las Naciones, para que acudáis. Hay aforo limitado, lógicamente, por este tema de la pandemia que aún pues, bueno, no ha terminado y por temas de seguridad pues el aforo va a ser limitado. Así que os animamos a coger vuestra invitación lo antes posible si queréis acudir. El online evidentemente no hay aforo, ese es ilimitado, así que no habrá ningún problema, sobre todo para todos los que estáis fuera de Madrid. Y nada, animaros a ir, va a ser muy interesante. No queremos desvelar todavía todas las acciones que se van a realizar en el atrio de Endesa, en la parte de exposiciones donde hemos hecho nuestros eventos en otras ocasiones, pero todos van a ir muy enfocados al tema del trabajo y el empleo. Así que nada, por favor, os animamos a compartirlo, a apuntaros, a que confirméis vuestra presencia, porque al haber aforo limitado sí que os pedimos que por favor, si reserváis la entrada y no podéis acudir, pues que la liberéis para que pueda acudir otra persona. Y nada, cualquier duda nos podéis preguntar luego al final de la charla. Y nada más, y sobre todo este evento, que es el 17 de noviembre, y luego para los que tengáis alguna idea de emprendimiento, conozcáis a alguna persona mayor de 50 años que tenga una idea de emprendimiento, está abierto también la convocatoria de nuestros premios de emprendimiento, que se finaliza el 17 de noviembre de manera online y presencial también en nuestro evento de Endesa. Podéis ir ahí a contar vuestra idea y vamos a hacer una pequeña gira por varias ciudades que ya comunicaremos también para que acercar esta opción a todas las personas que estén en Sevilla, Barcelona, Zamora y no me acuerdo cuál era la otra, Carla. Madrid. Madrid, bueno, sí, Madrid, por supuesto, para que podáis también acudir a presentar vuestra idea del premio. Así que en www.50emprende.es podéis consultar las bases del premio, cuáles son, bueno, pues la aportación económica que damos a los 3 finalistas y otra serie de premios que van acompañando, premios en especie a esta convocatoria. Así que muchísimas gracias, no hablo nada más, ya dejo a Macarena para que comience su charla, y recordad que podéis dejar todas vuestras dudas en el chat como siempre y luego ya Carla las irá filtrando para contárselas y preguntárselas a Macarena. Muchísimas gracias a todos.
Muy bien, muchas gracias Beatriz por esa presentación. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que la charla arroje un poquito de luz sobre este tema, ¿no? Que es tan importante y que tanto impacto tiene en nuestras vidas como es el perder el empleo y más a determinada edad. Y bueno, no me dilato más, voy a empezar a compartir una presentación que he preparado para que nos sirva de guía. Aquí. Muy bien, espero que se vea bien, si no me decís cualquier cosa. Perfectamente, se ve muy bien, no te preocupes. Fenomenal, gracias Beatriz. A ver. Uy. Empezamos. A ver, un segundo porque... Vale, fenomenal. Bueno, primero quería enmarcar un poco dónde nos encontramos, ¿no? En esta charla, dentro del Camino Savia, que como sabéis se distingue en varias etapas, desde la serenidad, bajo el análisis, con visión, con impacto y en alianza. Bien, pues cuando hablamos de duelo, ¿no? Del duelo por desempleo, nos estamos refiriendo a esa primera etapa, a esos primeros pasos, ¿no? Que supone desde que nos enteramos que hemos perdido nuestro empleo, pues toda esa gestión emocional que va a venir después de esa noticia. Quería hacer un poco un breve resumen de qué vamos a ver en esta charla. Lo voy a pasar rápido, que tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero primero vamos a hablar del duelo, de qué es, los tipos de pérdida que pueden generar un proceso de duelo, vamos a definirlo, vamos a ver las 5 dimensiones, ¿no? Que todos tenemos. Vamos a ver que cada duelo es único. Luego, el duelo por la pérdida del empleo, más específicamente, vamos a ver los microduelos asociados, las particularidades que tiene este duelo en las personas senior. Vamos a ver también las fases que hay que transitar, ¿no? Que se suelen transitar en un proceso de duelo, y las tareas que es necesario elaborar para iniciar un nuevo camino desde la serenidad. Entonces, hablemos de duelo. ¿Qué es? Lo primero, ¿de dónde viene esta palabra, no? Podemos ver que tiene 2 raíces latinas. Una que es dolus, que significa dolor, aflicción, y la otra duelum, que significa batalla o desafío. Pues bien, esto ya nos da, ¿no? Unas pistas de lo que es natural sentir cuando estamos en duelo. Pues es natural dolerse, es decir, tener esas sensaciones desagradables, ¿no? De tristeza, rabia y otras emociones que vamos a ver un poco más adelante, y una sensación de estar en un desafío ante algo nuevo que nos supone una batalla, un desafío. Vamos a tratar de definirlo, ¿no? La creencia popular, cuando hablamos de duelo, es que el duelo es lo que nos pasa cuando muere alguien a quien queríamos muchísimo. Pero la realidad es que el duelo es un proceso natural que vamos a vivir repetidamente a lo largo de nuestras vidas, ¿vale? Que se va a producir ante distintos tipos de pérdida. Lo vamos a ver a continuación. Si veis aquí en esta imagen, nuestro equilibrio como personas se suele asentar en un montón de cosas, ¿no? Entre las que se encontraría pues, la salud, la familia, la pareja, nuestra casa, las amistades, nuestra identidad, nuestra autoestima, la ciudad o el país en el que vivimos, nuestra cultura, incluso, ¿no? Nuestras mascotas que pueden formar parte de nuestro día a día, nuestro estatus socioeconómico, el trabajo, las rutinas, el momento de ciclo vital, proyectos de vida y demás. A lo largo de nuestra vida estas cosas no se mantienen estables, sino que van sufriendo ciertos cambios. De hecho, vamos perdiendo algunas de estas cosas, ¿no? Luego las vamos sustituyendo o no, o hay pérdidas que son insustituibles, pero desde que nacemos la vida es continuo cambio, ¿no? Como sabemos, y eso implica que vamos a vivir muchos procesos de duelo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues lo que decíamos, la pérdida de algo o alguien significativo supone que el mundo, tal y como lo conocíamos hasta ese momento, se va a tambalear, es decir, vamos a perder este equilibrio. Tipos de pérdida que van a generar este desequilibrio, pues las relacionadas con la vida, que puede ser la propia o ajena, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver cuando somos conscientes o las personas a las que les detectan una enfermedad que es terminal, o cuando muere alguien a quien queríamos mucho, o tiene una enfermedad muy grave alguien a quien queríamos mucho, o pérdidas relacionadas con aspectos de uno mismo, ¿no? Como aspectos físicos, pues la salud, una enfermedad crónica, o perder ciertas capacidades, o incluso también
aspectos psicológicos como pues ideales, ¿no? Cosas que idealizamos y de repente nos topamos con la realidad de que la cosa no era como creíamos. Eso también puede suponer un duelo, ¿no? De aceptación de una realidad diferente a la que imaginábamos, o proyectos de vida que se caen, o incluso el estilo de vida, ¿no? El perder un estilo de vida determinado asociado, ahora veremos, ¿no? Puede ser asociado a un estatus económico o a una ciudad o a un país, también puede suponer un proceso de duelo. También vienen materiales, ¿no? Vienen materiales que aportan significación a quienes somos, ¿no? O a nuestra familia o a quienes nos sentimos en la sociedad. Aquí se incluiría el trabajo, pero además pues la vivienda, la situación económica, pertenencias y demás. Por ejemplo, ahora lo que se está viviendo con el volcán de La Palma, ¿no? Eso supone un duelo tremendo para toda esa gente que está perdiendo su vivienda, que parece algo material, pero es que no es algo solo material, ¿no? Hay una implicación emocional detrás tremenda. Luego también pérdidas relacionales, pues rupturas de pareja, vínculos con amistades, con compañeros de trabajo, miembros de la familia. Y luego también el desarrollo vital, ¿no? El pasar por las distintas etapas que supone la vida, ¿no? Por las distintas, por ir cumpliendo años, el pasar de la infancia a la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez, incluso pues eso, ser madre o ser padre, la menopausa, la jubilación. Todo eso son cambios vitales en los que supone dejar atrás ciertas cosas y tener que aceptar una nueva realidad. Como veis, el duelo, por tanto, es muy amplio, ¿no? Abarca muchos tipos de pérdida. Vamos a definirlo entonces, ¿no? En base a esto. Pues en base a esto, el duelo es un proceso natural a través del cual vamos restableciendo el equilibrio y nos vamos adaptando a la nueva realidad en la que aquella persona querida ya no están. Y desde esa aceptación nos proyectamos hacia el futuro. Por tanto, es natural, es decir, estar en duelo no implica estar enfermo, no es una patología, no es algo que no esté bien o que no estemos haciendo bien. Todo lo que vamos a ver ahora que supone sentir, ¿no? Cuando uno está en duelo forma parte de algo que es natural. Es un proceso, es decir, no es estático, va a suponer un cambio. Implica adaptación, es decir, que va a implicar que ajustemos ciertas cosas, que ajustemos creencias, rutinas, igual cambiar de lugar, de vivienda, es decir, implica aprendizaje. Además también implica aceptación. Esto no quiere decir que estemos conformes con lo que ha ocurrido, pero sí implica que aunque no estemos conformes, aceptamos que es la realidad que existe y no nos enganchamos, no nos quedamos enganchados a lo que ya no es. Y desde ahí implica también proyectarse hacia el futuro, es decir, sobre la base de todo lo que hemos aprendido en ese proceso de duelo, se inician nuevos caminos. Esta definición a mí me parece muy bonita de Don Manning, que tiene un libro muy bonito que se llama No me quites mi duelo, que dice: el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en la que la naturaleza sana un corazón roto, ¿no? Es la manera de expresar que es algo muy natural. Esto aquí es muy importante, vamos a hablar de las 5 dimensiones y de lo importante que es tener en cuenta que cada duelo es único. ¿Por qué? Pues vamos a partir de la base de que como personas, ¿no? Estamos configurados, podríamos decir, por 5 grandes dimensiones. Una dimensión física, ¿no? Que tiene que ver con lo corporal, con la dimensión física de lo material que necesitamos o con lo que nos relacionamos. Una mental, relacionada con nuestros ideales, nuestra manera de ver el mundo, nuestra percepción, nuestra memoria y demás. Una parte emocional, ¿no? Relacionada pues, con nuestras emociones, nuestros sentimientos, estados de ánimo. Una parte relacional, más social, de amor, de vínculos familiares, etc. Y una espiritual, ¿no? De sentido de vida, puede ser religiosa. Y estas 5 dimensiones van a influir cada una en la otra, es decir, todas están súper relacionadas entre sí. Y además, cada persona las va a entender y organizar de una manera diferente, es decir, para una persona a lo mejor va a tener muchísima importancia lo emocional y sin embargo para otra va a tener mucha más importancia lo material o lo físico. Y además, o lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, cada persona le va a poder dar una importancia mayor o no a una de estas 5 dimensiones. Y además, cada uno y cada una de nosotros desarrollamos ciertas estrategias para desenvolvernos en el mundo, ¿no? Y para movernos en estas 5 dimensiones. Pues hay personas que a lo mejor les cuesta mucho más conectar con la parte emocional o expresarse a nivel emocional y son más
de conectar con lo intelectual, con lo cognitivo, o por ejemplo tienen estrategias como utilizar el deporte como vía para desfogar el estrés, otros son más de leer o meditar. Es decir, cada persona tenemos nuestras estrategias para desenvolvernos en el mundo, que pueden ser más o menos sanas, ¿no? Porque pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero de alguna manera nos han servido para poder estar en el mundo, ¿no? Y poder desenvolvernos en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Y además esto se va a hacer, esta organización, ¿no? Estas prioridades, esta manera, estas estrategias, las vamos a desarrollar en función de una parte genética, de una parte de nuestra biografía, de cosas que nos hayan pasado, de lo que hayamos, de lo que nos hayan enseñado en casa, en la familia, nuestros padres, hermanos, familiares, demás en el colegio, de nuestras experiencias vitales y de lo que hayamos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Por lo cual, cada duelo es único, ¿no? Imaginaros aquí, vamos a poner un ejemplo muy claro. Pepa, su prioridad está en la seguridad económica, ¿no? En poseer ciertos bienes, cierta riqueza, tener ahorros y tal. Y le viene su historia familiar. Pues puede ser que a lo mejor Pepa, su familia tuviera mucha carencia económica cuando ella era pequeña y ella haya aprendido que es súper importante ahorrar y súper importante tener cierta estabilidad económica, unos ingresos fijos y demás. Y además resulta que Pepa que tiene una dificultad para contactar con la emoción, es decir, tiene tendencia a que cuando algo le afecta emocionalmente se pone en el hacer, desconecta, se pone en el hacer, empieza a hacer cosas y tal. Porque a lo mejor en su casa expresar, cuando era pequeña o en su contexto familiar, expresar la emoción se veía como algo que era ser débil, como era expresar debilidad, con lo cual ella aprendió a no expresar esa emoción, sino a ponerse en el hacer, ser funcional y demás. Y sin embargo, al lado tenemos a Pepe, ¿no? Que Pepe, sin embargo, prioriza sentirse realizado y reconocido profesionalmente, ¿no? A lo mejor, pues su historia familiar en su casa se valoraba mucho el tener pues una carrera concreta o ser una persona con conocimiento, con cultura y demás, porque sus padres pues eran personas muy reconocidas o ¿no? por la historia familiar que tuviera, se le daba mucha importancia a esto. Y además vemos que la única emoción que Pepe valida es la tristeza, es decir, le cuesta mucho conectar con otras emociones como puede ser el enfado o expresar enfado o expresar miedo, o expresar... Él con la emoción que mejor expresa es la tristeza, con lo cual tiene más facilidad para llorar, cuando tiene una dificultad suele desfogar a través del llanto y tal, porque en su casa le enseñaron que enfadarse pues era visto como algo de mala educación. Pues como veis, en caso de despido, en caso de que pierdan su empleo, Pepa y Pepe van a reaccionar de una manera probablemente muy diferente, ¿no? Probablemente a Pepa le va a importar muchísimo más el encontrar un trabajo cuanto antes, se va a poner en el hacer inmediatamente para encontrar de nuevo un trabajo cuanto antes y recuperar esa estabilidad económica y sus preocupaciones, los pensamientos recurrentes que pueda tener. Lo que le va a impedir dormir va a ser mirar su cuenta corriente, ver cuánto le queda, ver cuánto va a poder, cuánto le queda de ahorro y demás. Y sin embargo, Pepe a lo mejor va a reaccionar de otra manera. Igual se va a quedar mucho más retraído en un principio, le va a costar mucho más a lo mejor ponerse en el hacer, se va a quedar más en la tristeza. Igual a la hora de ponerse a buscar empleo va a priorizar que sea algo en lo que se sienta reconocido profesionalmente, independientemente de que el salario sea menor o mejor que el que tenía anteriormente, ¿no? Veis que las diferencias y a lo mejor el despido ha sido muy parecido y tienen una edad muy parecida y podríamos pensar que es muy parecido, pero las maneras de cada persona, las circunstancias, su historia y demás van a hacer que reaccionen de una manera muy diferente. Por lo tanto, la primera recomendación sería que no compares tu duelo con el de otras personas, porque cada duelo es único y es importante que cada uno y cada una nos respetemos en lo que estemos sintiendo con lo que nos ha pasado. Vamos a ver ahora las manifestaciones del duelo en las 5 dimensiones, ¿no? Estas que veíamos, pues a nivel físico. Esto es para que normalicemos cosas que os pueden estar pasando y que a veces nos preguntamos, ostras, yo no sé si esto que me está pasando es normal, si soy una exagerada, si no, si estoy sintiendo demasiado, si estoy sintiendo demasiado poco, ¿no? Pues por normalizar ciertas cosas que es habitual que se puedan producir cuando estamos en una situación de duelo. Pues aquí, pues eso, la sensación de estómago vacío, que de repente pues no tengamos, que se nos quite el hambre, falta de energía, necesidad de llorar, hipersensibilidad, en la boca seca, pérdida del apetito sexual. Todo esto son cosas que es natural sentir, ¿no? En la dimensión física.
A nivel mental, pues puede ser que sintamos cierta confusión o como exceso de pensamientos recurrentes, que nos veamos que estamos súper distraídos, de repente se nos olvidan cosas que es como, pero ¿cómo se me olvida esto? Si esto lo suelo hacer siempre y nunca se me olvida. O hiperactividad, de repente la sensación de no poder parar, tener muchos sueños relacionados con eso que hemos perdido, ¿no? O un mecanismo, como una cosa de cuando se nos viene un recuerdo, necesidad de quitarlo rápido porque nos incomoda demasiado. A nivel emocional, pues también es natural sentir un abanico de emociones tremendo, ¿no? Pues es natural pasar desde la tristeza hasta la rabia, la alegría de repente, porque de repente conectamos con el alivio de, bueno, por otra parte esto no tal, o la decepción de lo que ha pasado, o ilusionarnos con lo nuevo, y todo esto puede ser que se produzca incluso en el mismo día, ¿no? Sobre todo en las primeras fases del duelo puede ser que sintamos este abanico de emociones incluso en el mismo día. También que tengamos cambios de humor, que estemos más irascibles, ¿no? Que a veces sintamos que nos desborda la emoción, o todo lo contrario, o sensación de, ostras, es que es como si no sintiera nada, ¿no? En lo relacional, pues puede ser que sintamos cierto resentimiento hacia los demás, que nos comparemos, que veamos, jolines, que mira fulanito, fulanita, que bien está en su trabajo, o qué seguridad tiene, porque es funcionario, lo que sea, ¿no? Pero sí que puede ser que venga esa tendencia, ¿no? A compararnos, a resentirnos, una sensación de incomprensión también puede ser, porque la gente de nuestro entorno no está en la misma situación y a lo mejor no sentimos que nos sabe escuchar o entender lo que nos está pasando. También puede ser que tengamos sensación de repente de, ostras, ¿y ahora yo a qué pertenezco? ¿No? ¿Qué pasa ahora con mi mundo de relaciones? ¿No? Esa sensación a lo mejor de falta de identidad. Y a nivel espiritual puede ser que nos planteemos ciertas cosas, ¿no? Desde el todo pasa por algo y esto seguro que tiene un sentido en mi vida, a contactar con el enfado de la vida súper injusta y esto no debería pasarme a mí. Es decir, esta dimensión puede ser que también se vea resentida, ¿no? De alguna manera. Ahora vamos a ver que en la pérdida del empleo hay una serie de microduelos asociados, ¿vale? Como veis aquí en la imagen que sacaba antes, ¿no? De todas las cosas en las que apoyamos nuestro equilibrio, en las que nos sujetamos en nuestro día a día, el trabajo que le he puesto en amarillo tiene una posición central que ahora vamos a ver, porque además impacta en todas estas cositas que he remarcado en amarillo, ¿no? Lo vamos a ver aquí, y es por la centralidad laboral, es decir, el trabajo, la realidad es que ocupa una posición central en nuestra vida y por tanto en nuestro sentido de vida. ¿Vale? Nos guste más el trabajo que hacemos, nos guste menos, sea más o menos vocacional. La realidad es que pasamos un montón de horas dedicadas al trabajo, nos identificamos con un montón de cosas del trabajo, como son pues las rutinas, el estatus socioeconómico, las amistades que hacemos, nuestra identidad la solemos asociar al trabajo que desempeñamos, nuestra autoestima también está muy relacionada con el trabajo que hacemos. Nuestros proyectos de vida dependen mucho de nuestro trabajo, incluso en la casa en la que vivimos, ¿no? Y además, indirectamente, también puede ser que el trabajo impacte en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de pareja, e incluso en nuestra salud, ¿no? Pues si tenemos demasiado estrés o cosas que nos pasan en el trabajo que pueden llegar a impactar en nuestra salud física y, por supuesto, mental, ¿no? Y luego también, pues incluso la ciudad o el país en el que vivimos, ¿no? Cuántas veces por trabajo hay personas que se tienen que trasladar o que tienen que emigrar. O sea, que mirar el impacto, ¿no? que tiene el trabajo. Por eso hay muchos microduelos asociados a perder el empleo. Adicionalmente, el cómo se vive esa situación de desempleo va a depender de varios factores, ¿no? Pues de las veces que hayamos estado en desempleo o del tiempo que llevemos en desempleo, de las responsabilidades familiares y económicas que tengamos, ¿no? A nuestro cargo, de cuál es nuestra red de apoyo, de si sentimos que tenemos apoyo familiar o social o no, de cuál es la situación económica global y del sector de actividad al que nos dedicamos. Va a depender también, como veíamos, ¿no? De nuestro carácter, nuestra personalidad, de las herramientas que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida para enfrentarnos a las dificultades. También de la importancia que ese trabajo tenía para nuestra identidad y nuestra autoestima. Y por supuesto también va a influir, va a impactar la edad. Y aquí entran las particularidades, ¿no? que tendrían las personas senior. ¿Qué ocurre? Que muchísimos hogares
tienen como sustentador o sustentadora principal a una persona entre los 45 y los 64 años. Esto es una realidad y además muchas de esas personas van a tener a su cargo menores o personas dependientes o jóvenes en desempleo. Con lo cual, a la situación, a la preocupación que supone quedarte sin empleo, viene además la preocupación de tener a tu cargo, de que la economía familiar puede ser que dependa en gran medida de lo que tú aportabas, ¿no? A nivel económico. Y además se puede sumar una preocupación por la repercusión que perder el empleo a partir de cierta edad puede tener en la jubilación. Aquí es muy importante tener en cuenta el impacto que van a tener los estereotipos y los prejuicios relativos a la edad y la autoestereotipia, que ahora voy a comentar lo que es, ¿vale? Estereotipos o prejuicios sobre la edad serían como lo de, pues es que ya a partir de cierta edad ya no nos apetece viajar ni conocer gente nueva, o lo normal es que nos duelan cosas y estemos más deprimidos. No, esto no es así, ¿vale? Aquí pongo un pequeño chiste, pero que tiene mucho sentido, ¿no? El dolor de su pierna derecha es por su edad. Oiga, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele, ¿no? Esto es importante tener en cuenta que qué hacen los estereotipos y los prejuicios. Engloban en el mismo saco a un montón de personas, a todas las personas que cumplen una serie de requisitos. En este caso, que tienen una cierta edad. ¿Eso qué hace? Eso acaba con la individualidad, es decir, no tiene en cuenta que cada persona es única, que cada persona tiene unas circunstancias diferentes, un estado de salud diferente, unas apetencias diferentes, con lo cual asigna una serie de características que pueden estar totalmente distorsionadas y que se pueden alejar de la realidad. ¿Qué es la autoestereotipia? Cuando nos creemos esos estereotipos, es decir, cuando, por ejemplo, a partir de cierta edad dejamos de hacer ciertas cosas sin plantearnos si realmente nos apetecen o no, sino simplemente porque asumimos que como ya tenemos cierta edad y socialmente hemos aprendido que a partir de cierta edad eso no se suele hacer, pues directamente no lo hacemos. Ahí estamos cayendo en la autoestereotipia. Nos estamos asignando valores o características sin ni siquiera cuestionarnos si de verdad nos aplican, porque puede ser perfectamente que no. Otra cuestión muy importante, el edadismo laboral, ¿no? La dificultad en la búsqueda, o sea, que va a dificultar la búsqueda de empleo. Esto está muy relacionado con lo que veíamos anteriormente, ¿no? Con los estereotipos y los prejuicios que hay respecto a las personas de cierta edad. Pues aquí serían afirmaciones del tipo, a partir de cierta edad se tienen problemas físicos y mentales que hacen que se sea menos productivo. O hay costumbres muy arraigadas y dificultad de adaptarse a lo nuevo, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Esto es falso. De nuevo se está asignando una serie de características súper globales a toda una población por tener cierta edad sin tener en cuenta las particularidades, cuando hay un montón de estudios que han probado que esto no es así, que las personas senior pueden ser igual de productivas que las personas más jóvenes y que además si se les da acceso y formación relacionadas con las nuevas tecnologías pueden ser tan funcionales como personas más jóvenes, con lo cual de nuevo estamos cayendo en prejuicios y estereotipos que no tienen por qué corresponderse en absoluto con la realidad. Aquí por poner también un poco de humor, ¿no? En cuanto a lo que esto dificulta la búsqueda de empleo. Aquí en el cuarto tomo de su currículum veo que tiene conocimiento de desesperación, sí, a nivel usuario, ¿no? Esa desesperación de la búsqueda de empleo a partir de cierta edad, que ahora vamos a ver que es importante aquí tener en cuenta varias cosas, ¿vale? La primera, que la edad sea percibida como la principal barrera, ¿vale? Y no otras que dependan en mayor medida de lo que yo puedo hacer, es decir, de mi formación, de mi proactividad, etcétera, nos puede dar la sensación de que haga lo que haga, no voy a poder modificar mi situación, ¿vale? Esto se denomina indefensión aprendida y también da lugar a un fenómeno que se llama profecía autocumplida. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo directamente asumo que por tener la edad que tengo no me van a llamar o para qué voy a meter mi candidatura en esta oferta si seguro doy por hecho que van a buscar a alguien más joven, si para este tipo de empleo seguro... ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy dando por hecho que haga lo que haga no va a servir. Y la profecía autocumplida implica que, como doy por hecho que no va a servir, no sigo formándome o no presento mi candidatura a ciertas ofertas, con lo cual no me llaman, con lo cual eso refuerza mi creencia de que no me llaman porque tengo cierta edad. No sé si entiende el círculo que supone
Pero esto es muy importante, el poder parar y darnos cuenta de un momento. O sea, realmente, ¿por qué no estoy metiéndome en esta formación o por qué no estoy postulando a esta oferta? ¿Es porque estoy haciendo ciertas asunciones que quizás no tienen por qué ser verdad? ¿O es porque realmente yo veo que no estoy preparada o que no va a ser lo mío? ¿No? Es importante aquí el cuestionarnos, el por qué hacemos o dejamos de hacer las cosas para no caer en este tipo de creencias que son súper limitantes, ¿vale? Luego también, dentro de las particularidades de las personas senior, hay que tener en cuenta el duelo que supone, que veíamos antes, ¿no? El pasar por ciertas etapas del ciclo vital, ¿no? Pues el pasar a la adultez intermedia, ¿no? 45-65 años y luego a la adultez tardía, de los 60 años en adelante, son momentos que de por sí suponen hacer una reflexión y una evaluación. Es decir, son momentos en los que se tienen, ¿no? Pequeñas crisis vitales, ¿no? En las que uno se cuestiona, ostras, pues, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Qué cosas he conseguido en mi vida? ¿O cómo ha ido mi vida hasta ahora? ¿Cómo me planteo lo que está por venir? Y demás. Con lo cual, esto es un componente añadido a esa situación que veíamos anteriormente, ¿no? Se van acumulando esa situación de la pérdida del empleo a partir de cierta edad. Aquí, en cuanto a las fases que transitar, aquí tenéis un poco un esquema de cuáles son las fases que se suelen pasar en un proceso de duelo, que aplicaría también al duelo del desempleo, ¿no? Y estaría en un primer lugar el shock, parálisis, ¿no? Esa sensación de irrealidad, de cuando te enteras de la noticia, que es como tienes unas horas o incluso unos días que es como, no me puedo creer que esto sea así, no me puedo creer que no vaya a volver a esta oficina o que no vaya a volver a... ¿no? Una sensación como un poco de aturdimiento, de no me creo lo que está pasando. Luego también negación o rechazo, pues relacionada con la anterior, ¿no? De esto no puede ser, se han equivocado, seguro que se van a dar cuenta y me van a volver a llamar, ¿no? Pueden venir pensamientos de ese tipo. Luego enfado y rebeldía, dependiendo de cómo haya sido el despido o independientemente de cómo haya sido, ¿no? Pues, jolín, pues pueden venir pensamientos del tipo, con todo lo que yo he dado por esta empresa, con todo lo que yo me he esforzado, ¿cómo me hacen esto a mí? Pues es que no me lo creo. Luego también una fase igual de miedo y negociación, ¿no? De repente enfrentarnos a, madre mía, es que ahora qué voy a hacer. Y aquí pueden ser, cuando hablamos de negociación, hablamos de pensamientos del tipo, es que quizás si no hubiera dicho esto, o a lo mejor ha sido porque yo en aquella entrega que tenía que hacer no lo hice justo como me habían pedido, y empezamos a negociar con posibilidades que a lo mejor no fantaseamos que podrían haber evitado ese resultado, ¿vale? Esto es un mecanismo natural en el que intentamos de alguna manera sentir que las cosas dependen de nosotros, ¿no? No que hagamos lo que hagamos, no depende de nosotros. Aquí es una manera de recuperar un poco el poder, ¿vale? Pues si siento que hay algo que yo podría haber cambiado, me siento con más poder que si siento que hubiera hecho lo que hubiera hecho, el resultado hubiera sido igual, ¿vale? Estos son mecanismos que es natural que se produzcan. Luego una fase de tristeza o depresión, ¿no? Pues ya de contactar con la pérdida, con lo que ha supuesto perder, pues, ese empleo para nosotros y nosotras. Luego una fase de aceptación, ¿no? De aceptar ya, pues mira, ya acepto que la situación es la que es, no estoy conforme, ¿no? Como veíamos, pero acepto que esto es lo que ha ocurrido. Ahí empezamos a buscar el sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué puede suponer para mí? ¿En qué me puede beneficiar? Intentamos resignificarlo, ¿no? Buscar una significación de, pues mira, me di cuenta de que esto, jolín, me ha hecho darme cuenta de que para mí es más importante lo que creía la familia, o de que para mí es más importante, ¿no? La salud, o lo que sea que hayamos caído en la cuenta, y luego la integración y el aprendizaje. Y extraemos como el fruto, ¿no? de haber vivido todo este proceso. Aquí es importante tener en cuenta que se puede caer en la creencia de que este proceso es lineal, ¿no? Va de un paso a otro siguiendo las fases, pero más o menos en realidad es esto lo que suele ocurrir, ¿no? Vemos ahí a Pepe o Pepa que van para adelante, para atrás, para adelante, otra vez, para atrás, hasta que llegan a la integración y el aprendizaje, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que es natural que pasemos dentro del proceso, tengamos la sensación de que tenemos retrocesos, ¿vale? Pues parece que estamos ya en una fase de aceptarlo y de repente nos vienen otra vez pensamientos de enfado y rebeldía, otra vez contactamos con el miedo, con esa negociación, o estamos ya casi en la búsqueda de sentido y nos vuelve a venir la tristeza. Esto es natural, no es un proceso lineal, es un proceso en el que hay que ir para ir asentando todo ese aprendizaje que va a suponer, ¿no? El pasar por estas fases.
Aquí muy importante esta frase, ¿no? Que se suele decir mucho, bueno, no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Error. El tiempo por sí solo solo cura el queso y el jamón. Esto suena muy drástico, pero es que es así. Es súper importante adoptar una posición activa. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer para curarnos, ¿vale? Sanar. Y aquí vamos a hablar teniendo en cuenta, ¿no?, que tenemos que tener esa posición activa de una serie de tareas que hay que hacer para elaborar el duelo e iniciar un nuevo camino desde la serenidad. ¿Cuáles son esas tareas? Pues en primer lugar, ¿no?, veíamos que hay que llegar a una fase de aceptación, ¿vale? Para llegar a esa aceptación hay algo que nosotros tenemos que hacer internamente, ¿vale? Que es tomar conciencia, es decir, traernos a la mente y a la realidad lo que ha ocurrido, es decir, que hemos pasado a estar en desempleo, no quitarle la importancia que tiene para nosotros si la tiene, ¿vale? Porque puede ser que caigamos en la tentación, ¿no?, de decir, bueno, pues es que no voy a ponerme yo aquí a expresar a la gente lo que realmente me está pasando y es que esto me afecta un montón. Paso de decirlo y hago como si nada, y yo a mí mismo le quito importancia, venga, tiro para adelante y no. No, porque ahí puede ser que estemos desconectando de un montón de emociones que nos van a dar información súper valiosa, que vamos a ver ahora, para vivir este proceso de una manera sana y de una manera que podamos extraer aprendizaje, ¿vale? Con lo cual es importante contactar con lo que supone esta pérdida para nosotros y nosotras. Aquí nos puede ayudar el hacer algún ritual, ¿no? Pues, por ejemplo, una cena de despedida con los compañeros o compañeras de trabajo, o una comida, o mandar un email de despedida, cosas que nos ayuden a materializar, ¿no?, y a tomar conciencia de que estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando una etapa. Dar expresión a los sentimientos. Es muy importante el dejarse sentir y el poder expresarlo. Es decir, las emociones, lo que decíamos, nos van a dar un montón de información y compartir lo que estamos sintiendo además nos va a ayudar a estructurarlo, a ver con más claridad qué cosas nos están pasando por la cabeza, qué cosas estamos necesitando. Luego, también adaptarnos al ambiente en el que ya no está lo que perdimos, ¿no? Aquí va a suponer una adaptación en 3 niveles. Una adaptación externa, pues vamos a tener que adaptar nuestras rutinas, porque de repente pues hemos perdido esa estructura que nos daba a lo mejor el trabajo, ¿no? De ir a cierta hora, levantarnos a cierta hora, comer a cierta hora, etcétera. Pues vamos a tener que hacer conscientemente ciertos cambios en estas cosas, de rutinas, horarios, incluso cambiar gastos que a lo mejor teníamos que ahora a lo mejor vamos a tener que darnos un tiempo para volver a asumirlos o no. Luego también cambios a nivel interno, es decir, vamos a tener que revisar pues cómo nos percibimos después de haber perdido este empleo, cómo está nuestra autoestima, si se ha visto resentida o no. Y a nivel espiritual igual, cómo está afectando esto a mi manera de entender el mundo, de entender el destino, ¿no? Pues hacer una serie de reflexiones sobre esto. Y luego recolocar emocionalmente lo perdido y seguir hacia adelante, ¿no? Pues esto es hacer un trabajo por recuperar y reconstruir la confianza. ¿Y cómo se hace esto? Pues tratando de hacer un análisis de, vale, ¿qué ha supuesto este trabajo para mí? ¿Qué cosas he aportado de valor en este trabajo? ¿Qué cosas identifico que me gustaría mantener para futuros empleos o qué cosas veo que, si es posible, no me gustaría reproducir porque veo que no me aportan o que no es lo que quiero? Ver si contactar con qué otras cosas me gustaría probar o en qué otras cosas me gustaría formarme, porque igual ahora es el momento. Y estas serían como las 4 tareas, ¿no?, principales. A ver, estoy haciendo un resumen. Cada una de estas tareas, ¿no?, podemos tirarnos evaluando y hablando y viendo con detalle todo lo que podrían implicar, ¿no? Pero porque tengáis una idea y luego cada uno y cada una de vosotras podéis profundizar un poquito más sobre cada una de estas tareas, hacer vuestras reflexiones, pararos a pensar, a escribir, qué os ha movido, ¿no?, el ver esto, qué supondría para vosotros hacer cada una de estas tareas. Y aquí vienen una serie de recomendaciones. En primer lugar, están muy relacionadas, ¿no?, con esta tarea, para concretarlas un poquito más, en algo que sea más, pues eso, más concreto. Lo primero es reconocer y normalizar las emociones. Hemos visto que es normal sentir tristeza, rabia, miedo, estar estresados. Cada emoción nos da información importante. Ahora os pongo un cuadrito ¿no?, para que sirva de guía. Y aquí es importante escucharnos, dejarnos sentir, ¿vale? Y expresarlo con la gente más cercana. Por lo que decíamos, porque si salgo corriendo y me pongo en el hacer para no sentir, porque es desagradable sentir ciertas emociones,
puede ser que eso me lleve a postular a ciertas candidaturas, o sea, poner mi candidatura en ciertas ofertas que realmente luego, si hiciera esa reflexión y contactara con esas emociones, me daría cuenta de que realmente es una huida hacia adelante, pero no es lo que realmente quiero. Además, puede ser que al estar conteniendo todas estas emociones y no estar expresándolas ni verbalizándolas, yo me crea que no se notan, pero igualmente hay un tono emocional, una manera de estar, un lenguaje no verbal que está transmitiendo, ¿no? Que hay algo ahí que se está gestionando y eso igual no es lo mejor para enfrentarnos a un proceso de selección. Pues todo esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí os pongo un cuadrito, ¿no? de muy resumido, pero para que luego lo veáis cada uno y cada una cuando os pasen la presentación y reflexionéis un poquito sobre esto, sobre las funciones que van a tener, que tienen cada emoción, ¿no? La tristeza. Pues la tristeza, voy a repasar solo las tres primeras, que son las que más se suelen sentir, ¿no? En un proceso de duelo por desempleo, pues la tristeza que suele producirse, sentimos tristeza normalmente por pérdidas, ¿no? Es una sensación de desdicha, infelicidad y suelen estar asociadas a la pérdida por la tristeza porque hemos perdido cosas que son importantes para nosotros y nosotras. Pues, ¿para qué nos va a servir estar tristes? Pues cuando uno está triste, ¿qué ocurre? Nos ralentizamos, ¿no? Es todo como se vuelve más lento, tenemos una energía más bajita. ¿Eso para qué nos sirve? Para reflexionar, para tener más calma y más tiempo. El tiempo parece que va más lento, nos va a permitir reflexionar, pensar, poder darnos el espacio de escribir lo que está pasando, el contactar con qué pensamientos se nos vienen. Además, la tristeza suele venir acompañada de una expresión concreta, ¿no? En nuestra cara se va a notar, en nuestro tono emocional se va a notar y eso va a hacer que la gente que nos rodea vea una señal de alarma, ¿no? Vea una señal de, oye, que le haga acercarse. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Te noto triste, ¿qué necesitas? Y eso es muy importante porque cuando hemos perdido algo que es importante, que era crucial en nuestras vidas, vamos a necesitar ese apoyo social. Con lo cual, mirar todo lo que nos aporta la tristeza, por muy desagradable que sea, ¿vale? Por eso es importante dejársela sentir. La ira o el enfado, ¿no? Pues también, ¿cuándo suele salir? Cuando sentimos que han traspasado nuestros límites. Ahí pues sentimos irritabilidad, indignación, nos va a servir para defendernos. Si sentimos que en el trabajo que hemos perdido, pues oye, pues han abusado de nuestra generosidad o nos han hecho pasar por situaciones que consideramos que no tendríamos que haber pasado, pues el contactar con ese enfado nos va a servir para darnos cuenta de dónde están nuestros límites, qué cosas sí que estamos dispuestos a pasar por encima y por alto y cuáles no. Es decir, también tiene una importancia, ¿no? Tener el contactar con el enfado, con la ira. Y luego el miedo, por último, que es lo que sentimos ante una amenaza o ante un peligro, que esa amenaza puede ser, pues es una amenaza a nuestra identidad, a nuestra autoestima, pues también va a suponer que nos protejamos, ¿no? Que estemos atentos a situaciones que sintamos que pueden ser peligrosas que pueden suponer una amenaza. Pues eso sí, si en la situación en la que estoy ahora mismo siento miedo ante el futuro o siento miedo ante porque he perdido mi autoestima por cosas que me han pasado y demás, pues me va a hacer darme cuenta, decir, un momento, pues aquí me doy cuenta que tengo que trabajar en mi seguridad, en volver a contactar con las cosas que me hacen sentir que soy valioso o valiosa, pues si tengo miedo hacia el futuro, ver qué cosas puedo hacer para organizarme mejor o contar, ¿no? Con qué ahorros cuento, con qué cosas me van a dar cierta seguridad. O sea que las emociones son importantes dejárselas sentir, ¿vale? Otra recomendación sería intentar, si puedes, darnos un tiempo. O sea, yo entiendo que no todas las situaciones son iguales, que hay muchas veces que tenemos que ponernos en el hacer de manera inmediata y ponernos a echar candidaturas porque nuestra situación económica o familiar lo impone, pero sí es posible y podemos darnos unas semanas o unos meses para parar, reflexionar, sacar aprendizaje, ver qué nos está pasando y que a su puesto es lo ideal, ¿vale? Porque las emociones que veíamos, estas emociones desagradables, ¿cuándo suelen surgir? Cuando se nos bloquea una meta, cuando perdemos algo que era importante, ¿no? Vivimos una amenaza. Entonces, ¿eso qué situaciones son? Son situaciones que van a requerir que elaboremos planes que resuelvan, ¿no? Alivien o nos ayuden a aceptar la situación y para eso necesitamos tiempo. Por eso las emociones desagradables nos suelen durar más, ¿no? Que esto es una cosa que suele plantearse mucho de,
jolín, qué poco dura la alegría y luego cuando me pasa algo desagradable me quedo triste ahí un montón de... como que me dura mucho más. Es que tiene un sentido porque necesitas tiempo para elaborar lo que supone eso que te ha producido esa tristeza, ¿vale? Entonces, lo ideal es que antes de ponernos de manera compulsiva a buscar un trabajo, podemos hacer esa parada, ¿no? De analizar nuestra experiencia, las capacidades, los deseos, ver cómo está la situación del mercado y demás. Luego, importante, no te creas todo lo que piensas. Aquí es verdad que nuestra mente está hecha para pensar, es decir, esa es su función, pensar, pero hay que mantener la raya, ¿vale? Porque si no puede ser que caigamos en la centrifugadora, en un pensamiento con otro. Además, esos pensamientos cuando estamos en situaciones como esta suelen ser pensamientos catastrofistas, entonces hay que estar muy importante. O sea, es muy importante estar muy atentos a qué nos decimos, ¿vale? Para no caer en esto que veíamos anteriormente de la profecía autocumplida, ¿no? La indefensión aprendida o la autoestereotipia, es decir, cuestionarnos qué estamos pensando, qué nos estamos diciendo a nosotros y nosotras mismas. ¿Esto que me estoy diciendo es real o es una proyección que yo me estoy imaginando en base al miedo que estoy sintiendo? ¿Vale? Entonces, aquí sería importante poder hacer un ejercicio de observación cuando nos veamos que estamos ahí, el parar y decir un momento, voy a intentar cambiar el discurso que me estoy diciendo, voy a intentar reconducirlo y voy a intentar diferenciarme de estas fantasías que ahora mismo me he creado yo a mí mismo, a mí misma. Esto está relacionado con lo anterior, que es intentar vivir en el aquí y el ahora, ¿vale? Intentar identificar qué cosas sí que están en tu mano hacer aquí y ahora para mejorar tu situación, para sentirte mejor. Intentar contactar con las pequeñas cosas del día a día, del aquí y el ahora, que te ayudan, que te hacen sentir mejor, que te hacen sentir, pues eso, que pueden paliar esas sensaciones desagradables para tampoco engancharte continuamente a ellas. Y relacionado con lo anterior, ¿no? El probar, esto lo recomiendo muchísimo, el probar algunas técnicas de conexión y de relajación, ¿no? Como pues técnicas de respiración, de meditación, de atención plena. Esto nos va a ayudar a estar mucho más presentes en el aquí y el ahora, nos va a ayudar a darnos cuenta de cuando caemos en esa centrifugadora y para poder pararla a tiempo, antes de que nos creamos todo lo que nos estamos diciendo. Además, no solo eso, sino que es que está demostradísimo que va a mejorar nuestra capacidad de concentración, nuestra memoria, nuestra atención, la creatividad, es decir, las ventajas son enormes. Luego, importante tratar de estructurarnos el día. Todas estas recomendaciones están unas relacionadas con las otras y todas impactan en las demás. Por eso os aconsejo que luego las leáis con calma, intentéis aplicar todas las que podáis porque están muy relacionadas entre sí, ¿vale? Si tenemos ciertas rutinas que no tienen estructura, nos va a ayudar a poder implementar esas técnicas que veíamos de darnos un espacio para hacer nuestra práctica de atención plena de meditación, para contactar con el aquí y el ahora, pero luego también tener un espacio marcado para la búsqueda de empleo o para las tareas y las cosas de casa. También tener un espacio para las actividades de autocuidado, es decir, intentar estructurarnos el día de una manera equilibrada para no ponernos de repente en que tu día consista exclusivamente en buscar empleo porque no puedes pensar en otra cosa porque al final eso te va a acabar perjudicando en tu salud física, mental y por tanto va a acabar impactando también en esa búsqueda de empleo. Importante también reservar tiempo para hacer actividades gratificantes, ¿vale? Lo que decíamos, que nuestro día a día no se reduzca a buscar empleo y hacer las tareas del hogar, porque esto puede impactar en nuestra salud mental. Es importante hacer cosas que nos hagan sentir bien, que nos ayuden a desconectar, que nos ayuden a contactar con cosas que nos hacen sentir, pues eso, sensaciones agradables, ¿no? Y puede ser aquí igual el momento para explorar, ¿no? Cosas que a lo mejor antes no teníamos tiempo para hacer, pues puede ser pintar, leer, escribir, perderse en la naturaleza. Luego, importantísimo mantener las relaciones sociales y familiares. Ocurre a veces, ¿no? Que cuando perdemos el empleo, hay empleos en los que tenemos tanta energía puesta, nos relacionamos tanto con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, que somos nuestra familia, que se convierten en nuestros amigos, y cuando perdemos el empleo puede haber cierta tendencia a lo mejor a aislarnos porque ya no tenemos esa facilidad de vernos en el día a día, además estamos en un tono emocional que a lo mejor no nos apetece. Ojo con esto, ¿vale? Hay que intentar estar atentos a mantener esos vínculos porque somos animales sociales, necesitamos el contacto, necesitamos sentirnos apoyados y valorados y queridos, y para eso
pues es importante seguir apoyándose en nuestra familia, nuestros amigos, excompañeros de trabajo y demás. Es verdad que a lo mejor necesitas reducir gastos y no puedes estar todo el día a hora de cena y comida, pero sí seguir haciendo actividades sociales que a lo mejor no tienen por qué implicar gastar dinero, ¿no? Porque si de picnic, pasear, ir a una exposición, apuntarse a charlas, quedar simplemente para charlar. Tratar de hacer ejercicio, esto está súper demostrado, lo sabemos todos y todas, pero se nos olvida y hay que intentar recordarlo. Es importante el hacer ejercicio porque nos ayuda a generar endorfinas y serotonina, que son las hormonas de la felicidad, y esto nos va a ayudar mucho, pues eso, tanto a tener un tono emocional que nos permita lidiar con esas otras emociones por las que tenemos que transitar, que son desagradables, a la vez poder contactar con momentos en los que sintamos, oye, que esa serenidad o esa paz que tanto nos va a ayudar, ¿no? A afrontar un proceso así. Esto parece súper obvio y es como, ¿cómo que tomar el sol? Es importante tomar el sol, mejora, está demostradísimo también, es súper fácil, es gratis, lo tenemos al alcance de la mano, más en un país como España que tenemos días de sol a tope, aprovecharlo porque está súper demostrado que mejora nuestro estado de ánimo, regula nuestros ciclos del sueño y es muy fácil de hacer. Es una pequeña recomendación, pero que de verdad que la vais a notar. Luego también aquí, importante, pedir ayuda si la necesitas, tanto si necesitas que te ayuden a orientarte profesionalmente, como si es a nivel emocional porque sientes que la situación te está produciendo un sufrimiento que, oye, que es que no es solo lo que hemos visto aquí, sino que es que te está impidiendo dormir con normalidad, te está impidiendo comer, llevas ya muchas semanas o muchos meses que es que has perdido peso y no te encuentras nada bien, no paras de tener pensamientos recurrentes por más que estás haciendo estas cosas, sientes que no mejoras. Muy importante pedir ayuda, intentar darnos cuenta de que la necesitamos y no tener miedo de pedirla, porque todos en algún momento de la vida es natural que hayan situaciones que se nos puedan quedar grandes y que necesitemos una ayuda externa que nos ayude a poner foco y a contactar de otra manera. Y nada, por último, quería acabar con esta frase que me parece muy bonita y que me encanta, ¿no? De Joseph Campbell, que dice: deberás soltar la vida que tenías planeada para poder recibir la vida que te está esperando, ¿no? Pues esto muy relacionado con eso, con no engancharnos a lo que ya no es, ¿no? Por mucho que haya veces que el empleo que hemos perdido, lo que hemos perdido era muy importante o lo valorábamos o nos gustaba o lo que sea, pues intentar no engancharnos a eso que ya no está e intentar tener una actitud de apertura, de esperanza, de optimismo ante eso que la vida puede ser que nos vaya a regalar, ¿no? Y que esté a la vuelta de la esquina. Os dejo aquí mis datos de contacto, mi mail, mi teléfono, la web de La Enredadera, donde podéis ver información. Hay un boletín, pues si os queréis suscribir, donde luego mando pues, información sobre talleres o formaciones que imparto. También podéis contactarme si quisierais tener sesiones individuales de acompañamiento en procesos de duelo o de desarrollo personal o profesional. Os dejo también las redes sociales, estoy en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención. Espero que os haya servido y que haya aportado un poquito de luz a qué es esto del duelo y el duelo del desempleo senior. Bueno, muchísimas gracias, Macarena. Yo creo que ha sido súper interesante para todos. Por lo menos yo creo que muy aplicable al día a día de nuestras vidas. Y bueno, ha habido una asistente que nos ponía en el chat que cómo podríamos tener herramientas para avanzar en esas fases, ¿no? Que hay veces que hay personas que se quedan en una fase del duelo y que les cuesta avanzar y salir de ella, y cómo herramientas podemos tener al alcance de la mano para poder avanzar en esas. Yo creo que lo has ido diciendo después un poco a lo largo de la presentación, y que la pregunta era un poco inicial, pero bueno, no está de más recordarlo. Claro, sí. Aquí es muy importante la consciencia. O sea, en el momento que tenemos consciencia de que un proceso de duelo implica estas fases, en el momento que tenemos conciencia de que es natural sentir esas emociones, ¿no? Que hemos ido repasando, de pasar por esas etapas que hemos visto, ahí vamos a tener la oportunidad
de darnos cuenta de en qué punto estamos del proceso de duelo y de qué necesitamos para seguir avanzando. Es decir, parece una perogrullada esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es que en la realidad, en el momento que somos conscientes de que estamos en un proceso así y de lo que supone, tenemos la oportunidad de reflexionar, ¿vale? ¿En qué punto estoy del proceso de duelo? Vale, pues me noto que estoy en un momento de mucha rebeldía o de mucho enfado, ¿vale? Pues ¿qué necesito hacer aquí? ¿Qué podría hacer para pasar por este enfado? ¿Vale? ¿Qué me dice el enfado de mí? Vale, pues me dice que siento que han pasado ciertos límites. ¿Qué límites siento que han... Es decir, hacer ese ejercicio de reflexión, extraer el aprendizaje y una vez que lo hayamos extraído, tomar conciencia de ello y decir, vale, ya he extraído este aprendizaje, quedarme enganchada en estos pensamientos ya sé que no me va a servir, ya sé que es regodearme. Pues ahí hacer ese ejercicio de volver a contactar con el aquí y el ahora, volver a respirar, intentar no engancharnos con esos pensamientos y pasar a lo siguiente. Vale, pues ¿qué es lo siguiente que me toca vivir? ¿A qué me estoy exponiendo ahora? ¿Qué es lo que me toca ahora hacer? ¿No? ¿Qué me toca reorganizar en mi vida o hacia dónde tengo que mirar? Es decir, que al final, para ir, cuando nos enganchamos en una fase, es importante ver si estamos prestando atención a esos pensamientos que nos están viniendo o no, o si ya le hemos prestado atención y aún así nos seguimos enganchando. Pues si ya le hemos prestado atención y nos seguimos enganchando, es momento de poner en práctica esos recursos de atención plena, de parar, de contactar. Bien, nos preguntan también si quizá en este duelo lo peor es la relación con la familia o qué es lo más difícil que continúe igual de bien. Imagino que eso será un poco personal de cada uno, ¿no? Pero bueno, a ver qué, Macarena, ¿a ti qué te parece? Sí, efectivamente, va a depender mucho de cada persona, ¿no? De cuál es el contexto familiar en el que está. Pues imaginaros la diferencia que pueda haber entre vivir con tu familia y que tu familia sea que tú eres madre o padre y tienes a tu cargo un montón de niños, o vivir con tu familia y que tu familia sean tus padres que son dependientes de los que tienes que... O sea, las situaciones familiares pueden ser tan diferentes y tan, ¿no? tan variadas que y además va a depender del tipo de vínculo que tú tengas con tu familia. Pues hay familias en las que hay una relación más abierta, más transparente y las cosas se hablan de una manera muy clara. Hay otras familias en las que hay temas que son más tabú y no se hablan del todo. Es decir, va a depender muchísimo de cada situación. Ahí sí que es importante pues, que cada persona haga una reflexión, ¿no? De pues, si estoy teniendo estas dificultades en casa con la familia, ¿de dónde pueden venir? Vienen de que estoy más irascible, vienen de que de repente hemos pasado a tener un contacto en el día a día que antes no teníamos porque yo estaba todo el día afuera, vienen de que hay temas no resueltos que ahora se están poniendo encima de la mesa que tienen que ver con temas económicos o de dependencia, o, ¿no? Es muy variado, pero desde luego si está ocurriendo algo es suficiente como para poner atención y reflexionar sobre qué cosas se están moviendo ahí. Sí, nos piden también a ver si puedes facilitar alguna herramienta que puedes recomendar para cuando este duelo deriva en una pérdida de identidad o de propósito vital. Pues ahí es importante, hay una herramienta que es muy bonita, que a mí me gusta mucho, que es la línea de vida. No sé si la conocéis, pero bueno, la explico muy resumidamente. Que consiste en intentar hacer como una línea, ¿no? En la que marquemos el inicio sería nuestro nacimiento y el final el momento actual en el que estamos. Y ahí intentar hacer un repaso de nuestra vida, ¿no? De las distintas cosas en las que nos hemos ido enfrentando desde que hemos sido niños, desde que hemos sido niños o niñas, que han supuesto cambios importantes en nuestra vida y reflexionar sobre cómo resolvimos esas situaciones, qué logros hemos ido consiguiendo, qué cosas nos han ido definiendo, ¿no? Qué lecciones hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida. Pues no sé, puede ser desde, jolín, pues cuando mis padres se mudaron y yo tenía 7 años, y eso supuso para mí el reto de enfrentarme a un nuevo colegio, unos nuevos compañeros. Oye, y supe superar la situación, me hice nuevos compañeros, nuevos amigos, no tal, o el momento en el que tuve que elegir la carrera, ¿no? Al elegir esta carrera me di cuenta que yo me identificaba con este tipo de profesión o este tipo de tal, y eso dice de mí
esto. Cuando al elegir a mi pareja, empezar con mi pareja actual, pues eso, ¿no? Eso que dice de mí, que soy una persona que da valor a este tipo de características de las personas o las relaciones. Es decir, hacer un repaso de las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida que nos definen, que nos dan identidad, que hacen que seamos quienes somos, ¿vale? Para recuperar esa sensación de identidad, porque el trabajo nos da mucha identidad, pero no es lo único. Hay otras muchas cosas en nuestras vidas que nos da identidad y que nos hace ser quienes somos. Pues ahí hacer ese repaso nos puede ayudar mucho a recuperar esa identidad, esa autoestima, ese valorar de, oye, mira todas las cosas que he logrado, las cosas a las que me he enfrentado y que hacen que sea quien soy hoy, ¿no? Efectivamente. La verdad que el hacer un inventario de logros a veces, aunque parezca un poco Sí, redundante, sin duda es de ayuda. Nos preguntan sí. también sobre la meditación, si propones algún recurso. La persona que lo pregunta utiliza Petit Bambú porque, bueno, evidentemente no es fácil que la meditación sea efectiva y real cuando tienes este tipo de cosas en la cabeza, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, Petit Bambú es la que uso también, ahora diré también alguna recomendación más, pero es importante tener en cuenta que la meditación y las prácticas de atención plena no son de la noche a la mañana, es decir, no me pongo un día y ya fenomenal, me sale estupendamente y ya consigo tener esa capacidad de observación y de parar. No, esto es práctica, es como un músculo, ¿no? Igual que tú el primer día que vas al gimnasio no puedes levantar 50 kilos porque te partes el brazo, ¿no? Pues esto es igual, el primer día no vas a poder desconectar de tus pensamientos con los que tanto te identificas, vas a tener que entrenar ese músculo y a base de práctica se va consiguiendo. La realidad es que a base de práctica se consigue, los beneficios se notan. Y os habla una persona que era una gran escéptica de esto y me costó mucho al principio y hoy estoy súper agradecida de haberlo incorporado a mi día a día porque lo noto un montón, en un montón de cosas. Entonces, otras recomendaciones, en Netflix hay una serie no me acuerdo cómo se llama, como Guía para la Meditación, que son como, algo así se llama, Guía para la Meditación. Si ponéis Guía para la Meditación en Netflix os va a salir. Y es súper bonito, es una miniserie donde nos explican un poco Andy, ¿no? que es un monje budista que era un estadounidense que cortó con todo por un suceso que tuvo muy, muy impactante en su vida, cortó con todo y se fue al Tíbet a meditar y cuenta un poco su experiencia con ese primer contacto con la meditación. Nos explica para qué sirve, cómo funciona. Y está muy bien porque aparte de darnos esa pequeña explicación un poco más teórica, al final de cada episodio se hace una pequeña práctica guiada con la voz de Andy que te va guiando, con sonidos y demás. Y está fenomenal. Para iniciarnos, para una primera toma de contacto, la recomiendo mucho. Y luego también hay otra página web, me vais a perdonar porque la tengo siempre a mano, así que aprovecho para mirarla, que está muy bien, que tiene meditaciones o prácticas de atención plena gratuitas y se llama Kenso Life. Si no, luego lo pongo en el WhatsApp, pero es KENSHO Life y ahí hay un montón de meditaciones, de opciones de meditaciones guiadas gratuitas y está fenomenal también para iniciarnos. Preguntan también si el duelo puede llegar al punto de arrastrarse varios años o siempre hay un punto y final. Hay duelos que pueden ser más complicados, ¿no? Que se llaman los duelos complicados o que se pueden convertir en una patología. Esto depende de muchos factores, ¿no? Puede depender de una predisposición de la persona porque genéticamente o porque su historia de vida tenga más propensión a la depresión o a ciertas patologías, ¿no? Relacionadas con la enfermedad mental, o puede depender de las circunstancias concretas en las que se ha producido esa pérdida. Que sean muy traumáticas o muy impactantes para la vida de la persona, pues puede ser que el duelo sea más complicado y se prolongue más, ¿vale? Aquí hay que estar muy atentos y muy atentas, es decir, si vemos que el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento limitante, se alarga mucho, es importante pedir ayuda, ¿vale? Porque a lo mejor puede ser que eso de que se esté alargando tanto es porque no estamos siendo capaces de, con nuestras propias herramientas, resolver lo que está ocurriendo. Y aquí es importante pedir ayuda. Por regla general, el proceso de duelo tiene un inicio y un final. ¿Eso quiere decir
que en determinados tipos de duelo ya no me vaya a doler, no me vaya a importar y como si nada vuelva a mi vida de antes. No, no quiere decir eso. Hay duelos que nos marcan y marcan nuestra vida y son pérdidas que siempre van a estar ahí. Pero el proceso de duelo finaliza cuando integramos esa pérdida como parte de nuestra vida y sentimos que podemos mirar hacia el futuro con esperanza. Es decir, que aunque nos siga removiendo eso que hemos perdido y sigamos sintiendo que ojalá no hubiera ocurrido, ya hemos llegado a un punto en el que ya no nos limita en nuestro día a día, en el que ya ese sufrimiento ya no nos impide avanzar y vivir. Sí, pero quizás es muy interesante lo que acabas de decir, el cómo podemos pensar que quizás lo hemos cerrado, ¿no? Ese duelo y cualquier piedrecita nos haga un poco dar pasos atrás y volver a- Sí, esto es importante porque ocurre muchas veces que duelos posteriores, ¿vale? No tenemos un duelo de una pérdida importante y al cabo de los años tenemos otra pérdida que también es importante. Y a veces ocurre que es como si refrescara, ¿no? Cosas del duelo anterior, ¿vale? Esto puede ocurrir, que se reaviven Sí, o de cosas repente que... recuerdos, ¿no? Cosas que a lo mejor son más intrascendentes para cualquier otra persona que de repente te abra a ti una puerta que Sí, vuelva a meterte en el duelo, quizá no sí, como en el momento inicial de lo que ha pasado, pero sí volver a reabrirlo de forma de alguna inesperada, manera. ¿no? Sí, 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 esto puede ocurrir y aquí, pues lo mismo, hay que estar atentos y atentas a si se ha abierto, si es porque hay cosas pendientes que no termine de resolver, igual por eso estoy volviendo a tener estos pensamientos o estas sensaciones, o si simplemente es porque se ha avivado un recuerdo y es natural que vuelva a contactar con esa tristeza de ese momento, ¿no? Aquí es importante estar atentos y atentas a la intensidad, y a la información que nos dicen esos pensamientos para ver si hay un trabajo que tenemos que hacer o simplemente aceptar que, bueno, pues que es normal que nos venga ese recuerdo y seguir hacia adelante. Sí, lo que pasa es que, bueno, me imagino que la lucha o la disyuntiva entre la aceptación y la lucha tampoco es fácil, ¿no? O sea, yo No, por lo no es menos fácil. me imagino que todos hemos tenido experiencias personales difíciles y el momento es entre elegir entre luchar y aceptar, pues claro, no es nada fácil, no sabes qué te va a ayudar más a abrir la puerta o a cerrarla. Sí, sí, no es fácil y depende, lo que decíamos, ¿no? Depende mucho de qué tipo de duelo y de si realmente esa lucha tiene un sentido y nos va a servir o si realmente es una lucha infértil que no nos aporta nada. Es que depende de un montón de variables, ¿no? Depende de un montón de cosas, de cada persona, del duelo en concreto del que hablemos, de qué ha ocurrido y las circunstancias en las que ha ocurrido. Pero sí, efectivamente, todo esto ¿no? Toda esta exposición que he hecho, todas estas fases, todas estas tareas, es muchísimo más fácil decirlas y exponerlas que transitarlas y vivirlas. Bueno, eso sin duda, claro. Está clarísimo. Luego, ¿no? El contactar con qué necesito, qué no necesito, todo eso lleva pues eso, un proceso y un trabajo que desde luego pues eso, que no es sencillo. Sí, nos habla aquí Antonio de las ideas boomerang sobre el pasado, ¿no? Que me imagino que eso es un poco inevitable, que bueno, pues hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Yo creo que el gran mensaje después de todo esto es que al final uno mismo tiene que aprender a vivir con lo que le ha pasado, porque es lo que hay, ¿no? O sea, no. Eso es, sí. Sí, y en cuanto a las ideas boomerang, aquí sí que aprovecho para apuntar una cosa que no se conoce mucho y que al final es importante, que se llama la congruencia con el estado de ánimo. Aquí esto es algo que nos pasa y es que cuando estamos en un estado de ánimo más bajito, por ejemplo, nos han pasado ciertas cosas que nos hacen que estemos en un momento de vida en el que estemos un poco más tristes. Aquí es natural que nos vengan, que reavivemos recuerdos, que nos vengan recuerdos relacionados con estados, o sea, con cosas que nos hicieron sentir tristes, ¿vale? Es un mecanismo que tenemos, ¿por qué? Porque nuestro cerebro, al traer al presente cosas, ¿no? O situaciones en las que también se sintió así, busca recursos, ¿vale? Es como vamos a imaginar que es como si fuera un ordenador. Buscan el archivo, ¿no? Y dice, a ver, situaciones en las que me sentí parecido, qué recursos saqué, qué herramientas utilicé para salir de esa situación. Entonces,
a veces nos ocurre que estamos en una situación que nos ha hecho sentir triste o enfado o lo que sea, y que no tiene nada que ver con otra situación que pasó hace tiempo y de repente nos vemos recordando cosas que dices, pero ¿por qué me acuerdo ya ahora de esto? Pues probablemente es porque tiene que ver con el tono emocional en el que estás. Y ahí es importante darnos cuenta para quitarle peso, para decir, vale, un momento, es que ahora mismo tengo un momento de vida en el que estoy un poco más triste, pues sé que es natural que mi atención se vaya a las cosas más tristes, que tienda a recordar las cosas más tristes, ¿no? Que lo asocie todo porque estoy en este momento, pues bueno, sabiéndolo, voy a intentar no engancharme a eso y volver a la aquí y a la hora y fijarme en esas otras pequeñas cosas que no son tan tristes ni que están relacionadas con el tono emocional en el que estoy y que están en mi día a día, ¿no? Y que me pueden aportar cosas que me hagan sentir bien. Sí, pero dicen aquí también si es normal terminar echándose la culpa, bueno, en este caso del despido, pero me imagino que es aplicable a cualquier contrariedad o cosas malas que te hayan pasado, ¿no? O sea, al final, Sí. bueno, me imagino que es humano el recurrir a eso, pero ¿cómo podemos gestionarlo? Aquí la culpa es que es un temazo tremendo, pero sí que, a ver, la culpa nos es muy útil y menos mal que existe la culpa, ¿no? Porque la culpa es lo que nos va a hacer reflexionar sobre cosas que hayamos podido hacer que han podido causar un daño, ¿no? A los demás. Esa es la función básica, ¿vale? De la culpa. El tema es que la culpa muchas veces no solo sirve para eso, muchas veces la culpa la utilizamos como una estrategia. ¿Y cómo es esto de utilizar la culpa como una estrategia? Pues si yo siento que tengo la culpa, de alguna manera siento que tengo poder. ¿Cómo es esto? Porque si yo pienso que esto ha ocurrido por algo que he hecho yo, de alguna manera me estoy reconociendo que es algo que yo he hecho, con lo cual es algo que depende de mí, ¿vale? Hay situaciones que es muy difícil aceptar que no dependen de nosotros, que hayamos hecho lo que hayamos hecho, el resultado hubiera sido el mismo. Y eso hay muchas veces que nos es muy difícil de aceptar, porque nos da la sensación de indefensión, nos da la sensación de, ostras, es que hay cosas que haga lo que haga, va a dar igual. Pues hay veces que la culpa viene en esas situaciones para darnos esa sensación, ¿vale? Para darnos esa sensación de, bueno, es que si yo siento que tengo la culpa, inconscientemente me estoy dando esa sensación de poder, de que yo podría haber hecho algo, ¿vale? Entonces ahí estar atentos y atentas a qué función está cumpliendo la culpa. Y ahí Creo que sería incluso importante, tienes la capacidad de poder reformar eso, ¿no? Porque si al final cuando está en tu mano, pues eso es. Por eso, o sea, estaría bien el hacer un análisis, ¿no? El decir, vale, pues, ¿qué parte de esta culpa es real? ¿No? Hacer un análisis desde la humildad, ¿no? Desde la honestidad con uno mismo y decir, vale, ¿qué cosas sí que veo que han sido mi responsabilidad? Intentando ser lo más objetivo posible. De hecho, ahí es importante el poder a lo mejor compartirlo con alguien que nos conozca y nos quiera mucho y si es posible, ¿no? Porque nos va a ayudar a lo mejor a veces a salirnos de, ¿no? De que muchas veces nosotros con nosotros mismos puede ser que tengamos una visión distorsionada, pero sí que estaría bien el poder hacer un análisis de, vale, ¿qué parte real hay aquí de cosas que yo podría haber hecho mejor y no he hecho? Y qué parte hay aquí en la que me estoy fustigando sin sentido y realmente esto no dependía de mí o no tiene tanta importancia como le estoy dando. pues sí, yo creo que podríamos cerrar la sesión. Macarena, si nos puedes dar, yo creo, no sé, dos, tres recomendaciones así en abstracto para quizá el enfrentarnos de inicio a la gestión de todas estas cosas, ¿no? O sea, por supuesto se mandará por email la documentación que nos has mandado, así como la grabación de la sesión, pero quizá el tener tres herramientas de cabecera rápidas para poder levantar la cabeza y ya seguir avanzando en un momento dado. Mm, A ver, voy a ser un poco igual repetitiva, pero sí que lo primero que diría es el tomar conciencia de que estamos en un proceso de duelo. Es decir, que es natural que sintamos un montón de emociones a la vez, que es natural que pasemos por una serie de fases, tomar conciencia de esto, ¿no? El involucrarnos o el tener una actitud de buscar, de interesarnos por leer cosas relacionadas con el duelo, por leer cosas relacionadas con nuestras emociones para normalizar eso que estamos sintiendo.
el darnos tiempo, intentar, si es posible, darnos tiempo para contactar con todo lo que se nos está moviendo y luego intentar aplicar estas herramientas de atención plena, de meditación, que nos van a ayudar mucho a calmar esa centrifugadora, a poder contactar, ¿no?, con esas emociones que veíamos que son tan necesarias. Y que además nos van a ayudar a poder dormir mejor, que es súper importante para luego poder tener una buena actitud, ¿no?, a poder estar en un tono sereno desde el que sí trabajar de una manera eficiente. Si no aceptamos que nos está pasando esto, si nos enganchamos a la centrifugadora, va a ser muy difícil. Entonces es importante, lo primero, aceptar que estamos como estamos y lo segundo, intentar introducir en nuestro día a día pequeñas cosas que sabemos que nos van a hacer bien, como son atención plena, meditación, tener rutinas, hacer un poco de ejercicio, tomar el sol, apoyarnos en la gente que nos quiere. Macarena, una pregunta que yo me imagino que a todos nos ha llegado en algún momento. A mí, desde luego, yo me lo he planteado muchas veces y tengo respuestas encontradas. De lo que hablabas sobre el sueño, por ejemplo, que a mí, bueno, me parece importantísimo y al final me parece que si no entras en una espiral muy complicada, Sí. el sueño a ti, ¿te parece que es bueno ayudarlo? ¿O que cuando duermes es porque realmente, o sea, o que tienes que tú hacer un trabajo propio sin tomarte nada que te ayude a dormir para llegar a ese momento en el de descanso? O aunque no seas capaz tú personalmente, es bueno ayudar a ese sueño. Yo creo que el No sé si me he sueño... explicado bien en mi Sí. primera pregunta. Sí, sí, a ver, yo, o sea, desde luego lo que creo es que antes de recurrir por supuesto que si llega el punto en el que hay un insomnio severo que nos impide funcionar con nuestro día a día, lo ideal es ir al médico y que pues, nos evalúen y vean si es necesario tomar una medicación o no. Antes de eso y dependiendo del tipo de trastorno del sueño que tengamos, sí que hay cosas que están en nuestra mano hacer. Lo primero que sí quería decir, las dificultades para dormir, por regla general, hay otros factores, ¿no?, pero no vienen al caso, pero por regla general nos da señales de que hay una gestión mental que estamos teniendo y hay una centrifugadora. Nos da señales de que estamos en una centrifugadora que puede ser de exigencia, que puede ser de anticipación, que puede ser de un montón de cosas. Entonces, ahí hay que prestar atención. ¿Estamos teniendo problemas para dormir? Prestar atención. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy gestionando esto? ¿Cómo estoy gestionando lo otro? Y luego intentar introducir ciertas rutinas del sueño, ¿no? Pues sí que es importante cuidarlo, ser proactivas en ese cuidar nuestro sueño, pues intentar no estar con la pantalla y con el móvil tal justo hasta antes de irnos a dormir. Tener una rutina de sueño del día a día en la que mínimo una hora antes de irnos a dormir bajemos el tono pues, de la luz, hagamos una actividad que sea más tranquila, como leer o una música bajita y demás. ¿No?, el predisponernos a tener un ambiente que nos vaya a facilitar el sueño, hacer ejercicio para también cansarnos a nivel físico. Son cosas que a mí me parece que está muy bien el ser proactivas y hacerlas para cuidar esas rutinas del sueño, porque efectivamente es lo que decías, que el sueño es tan importante, impacta en tantas cosas que hay que cuidarlo mucho, sí. Sí, bueno, y que puede llegar un momento incluso que es que hasta te estrese el momento de meterte en la cama pensando en la noche que me espera y lo largo, sobre todo porque es que las noches son larguísimas, ¿no? Entonces, al final, cuando tienes muchas cosas en la cabeza, el meterte en la cama con el panorama de no dormir a veces se puede hacer hasta un punto más de estrés, ¿no? En estas situaciones. Entonces, por eso te Totalmente. decía yo si eres partidaria de ayudar un poco al sueño o no. Ya no solo con medicación, que bueno, pues me imagino que será en casos más extremos, sino bueno, pues Sí, todos conocemos la multitud de infusiones o no sé, sí, sí. cosas De aceites más esenciales, yo light, soy muy de digamos, aceites para... esenciales. Sí. Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo. Incluso también dentro de las herramientas que he recomendado, la página web de Kenso Life tiene unas meditaciones que son para ayudarte a dormir. Pues utilizar también esos recursos, es decir, oye, pues me pongo justo cuando vaya a dormir una meditación de 20 minutos que me ayude a inducir el sueño, que me ayude a dormir, pues fenomenal. Desde luego, todo lo que sea. Y luego el parar, el darnos cuenta de que muchas veces es los propios pensamientos sobre, ¿no?, lo que decías tú,
llega la hora de dormir y ¿qué nos estamos diciendo? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? Pararlos e intentar contactar con lo básico, es decir, con las sensaciones corporales, con la respiración, con el aquí y ahora, con lo que estoy haciendo y me toca ahora. Y una vez metidas en la cama, pues eso, con la respiración, las sensaciones corporales, y si nos ayuda a ponernos un audio que nos guíe en ese contacto, fenomenal. Pero el intentar darnos cuenta de que estamos otra vez ahí en la centrifugadora anticipando una noche un momento que todavía no sé lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, sí, pero no es fácil, pero sí. Pues sí. Bueno, Macarena, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper inspirador y yo creo bueno, que es una información a tener siempre aquí en un rinconcito de la cabeza, porque bueno, pues ya sea por un momento como el que nuestros oyentes o los asistentes están, en un momento de desempleo y de duelo por desempleo, pero evidentemente estos duelos los tenemos en nuestra vida muchas veces, muchas más de los que quisiéramos seguramente. Y Eso bueno, pues es. esta información seguro que nos viene bien, como decía, el tenerla en un rinconcito de la cabeza para poder sacarla cuando nos haga falta. Bueno, recordaros, como ha dicho Beatriz al principio, nuestro evento el día 17 y los premios Emprende Más 50. Está todo en la web de Savia. El evento todavía no está, pero estará en estos días, si no es hoy, mañana. Se os ha adjuntado en el chat la dirección, el link para poder inscribiros ya, aunque no esté en la web. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir. La verdad que creo que soy la voz de todos, Macarena, dándote las gracias, y en el chat se puede ver Gracias. pues de cuánta ayuda nos ha resultado a todos. Que bien, me Y alegro bueno, muchísimo. pues muchísimas gracias a todos por asistir y a ti en especial, Macarena. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la escucha y por todo. Y ahí tenéis mis datos de contacto, o sea que estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Carla y Beatriz. Gracias. Muchas gracias, Macarena, un placer, me ha encantado, aunque esté aquí escondida. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Beatriz. Un Encantada. abrazo, hablamos. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias, Carla, estupenda tu entrevista. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.